Joining me now, Alice Gaynor. You were in the court for that dramatic reading of the verdict. What was it like? So it was dramatic, really, because around 4:15, the judge came into the courtroom. We hadn't received a note from the jury all day, really, so we thought they were going to be dismissed. The judge said as much. He said, I'm going to give them a few more minutes, and then I'm going to dismiss them, release them for the day at 4:30. Well, Lo que ocurrió en ese tribunal no fue solo un capítulo más en la historia jurídica, fue un punto de inflexión, uno de esos raros momentos en los que la historia se despliega ante los ojos de quienes la observan, como si dijera, se acabó la farsa, ahora viene la verdad. Durante años, Donald Trump caminó sobre la delgada línea que separa el poder de la impunidad, convencido de que nunca se le haría responsable de nada de lo que había hecho. Se burló de las instituciones, se rió de los jueces, intimidó a sus oponentes y manipuló los engranajes de la ley como quien juega con las piezas de un juego en el que solo él conoce las reglas. Y cada vez que se escapaba, cada vez que un escándalo se esfumaba, la sensación colectiva era de impotencia, como si la justicia fuera para los débiles, mientras que los poderosos seguían libres. Pero el 7 de noviembre de 2025, todo cambió. La jueza federal Karen Emergott no solo desmontó cada línea de defensa planteada por Trump, lo hizo con una firmeza que sorprendió incluso a los más escépticos. Declaró ilegal el uso de la Guardia Nacional por parte del presidente. Enterró de forma definitiva las alegaciones de inmunidad presidencial y, sin pestañear, marcó el camino directo hacia la sentencia, sin más trucos, sin más dilaciones, sin más juegos. Y fue entonces cuando ocurrió algo inédito. Trump, el hombre que tanto se había alimentado del caos, se convirtió en víctima de él. Perdió el control, empezó a gritar dentro del tribunal, señaló con el dedo a la jueza, calificó el proceso de farsa, acusó al sistema de persecución política y, en ese instante, dejó de lado cualquier apariencia de liderazgo. Lo que se vio allí no fue fuerza, fue desesperación. Los testigos describieron la escena con asombro. El presidente, otrora señor de la retórica y del escenario, ahora era solo un hombre descompuesto, rojo de ira, tomado por el miedo de alguien que por primera vez no pudo manipular el escenario que lo rodeaba. Los guardias de seguridad se acercaron. La jueza amenazó con sacarlo por la fuerza, y aún así, él continuó, como si no fuera capaz de aceptar la realidad que lo rodeaba. Sus abogados, desesperados, intentaron contenerlo, pero terminaron sumergiéndose en el mismo abismo. Fueron expulsados de la audiencia por desacato, lo que hizo que la escena fuera aún más surrealista. Era como ver un castillo derrumbarse a cámara lenta. Pero no se trataba solo de Trump, se trataba de lo que él representa, de la cultura de impunidad que cultivó, de las instituciones que intentó doblegar a su voluntad, y sobre todo de las personas que sufrieron en silencio mientras él avanzaba, blindado por el poder, el dinero y el miedo que imponía. Si alguna vez has sentido que nada cambia nunca, que los poderosos siempre se salen con la suya, que la justicia es solo una promesa vacía, entonces este momento también es tuyo, porque en ese tribunal, por primera vez en mucho tiempo, el miedo cambió de bando. Y si eso te conmueve, si te hace sentir que alguien finalmente está pagando por lo que hizo, aprovecha ahora y suscríbete a este canal. Aquí no encubrimos nada, no fingimos neutralidad donde hay abuso y no tenemos ataduras con nadie. Estamos aquí por ti para mostrarte lo que los grandes medios de comunicación intentan ocultar, para darte voz cuando todos intentan silenciarte. Suscríbete, tu presencia aquí es parte de la resistencia y ahora, más que nunca, marca la diferencia. La falta de control de Trump no fue solo emocional, fue estratégica. Sabía lo que significaba esa decisión. No era solo una derrota procesal, era la confirmación de que todos los caminos se estaban cerrando. La estrategia que lo sostuvo durante años, postergar, negar, culpar a los demás,
ya no funcionaba. La jueza fue clara. No habría más recursos dilatorios. La sentencia llegaría, y con ella, las consecuencias que Trump había pasado toda su vida tratando de evitar. Y es importante entender la importancia de esto, porque durante décadas, Trump construyó su identidad pública como alguien invencible, alguien que nunca pagaba por sus acciones, alguien que podía hacer lo que quisiera. Esa explosión en el tribunal fue la ruptura de esa narrativa. Fue el momento en que el propio Trump reveló, sin filtros, lo que hay detrás de su imagen de fuerza, un hombre desesperado, sin control y sin salida. Y ese colapso no ocurrió en la oscuridad. Fue presenciado por todo un país, por millones que esperaban ansiosos una señal de que todavía existe la justicia, de que todavía existen las consecuencias, de que nadie, por muy rico o poderoso que sea, está por encima de la ley. Por eso este episodio es tan importante, porque marca el comienzo de una nueva etapa, no solo en el proceso judicial, sino en la conciencia colectiva de un pueblo que poco a poco comienza a recuperar la fe en sus instituciones. Pero también es una advertencia, porque el mismo sistema que ahora reacciona durante mucho tiempo fue complaciente. Muchos jueces, fiscales y políticos guardaron silencio ante los abusos. Y si hoy vemos una respuesta, es porque miles de voces se negaron a aceptarlo, y entre esas voces está la tuya. Eres tú quien ve, quien comparte, quien comenta, quien se indigna. Eres tú quien ayuda a mantener viva esta llama. Por eso, una vez más, quédate con nosotros, porque esta lucha no termina aquí. El colapso de Trump en los tribunales es solo el comienzo de una nueva etapa en la que la verdad ya no quedará enterrada, en la que los gritos de desesperación de los poderosos ya no ahogarán los clamores de justicia, y tú mereces estar aquí, atento a cada paso. La jueza Emmergott, al enfrentarse a Trump, no solo defendió la ley, defendió la memoria de todas las veces que el sistema falló a los más débiles, de todas las decisiones que protegieron a los fuertes, de todos los dolores que quedaron sin respuesta. Al enfrentarse a la furia de un presidente sin retroceder, envió un mensaje: no hay cargo, en título o fortuna que pueda borrar un delito. Y ese mensaje debe resonar, debe ser recordado, debe quedar registrado, porque lo cambia todo. El miedo ha cambiado de bando, y esta vez, quien siente ese miedo es él. La decisión de la jueza Emmergott en ese tribunal no solo marcó el comienzo de la caída de Trump, sino que sentó un poderoso precedente para el futuro de la justicia en Estados Unidos. Cada palabra que pronunciaba parecía cortar no solo las defensas legales del presidente, sino también la ilusión construida a lo largo de décadas de que nunca enfrentaría consecuencias reales. Es como si, en ese instante, todas las víctimas del sistema tuvieran a alguien que hablara por ellas. Cada ciudadano que alguna vez se sintió impotente ante la corrupción, la desigualdad y el abuso de poder, sintió el impacto de ese momento. Trump intentó resistirse, como siempre lo había hecho, pero esta vez su voz no resonó como antes. El peso de la verdad era mayor que su arrogancia. El intento de desacreditar el proceso, de presentarse como perseguido, de convertirse en víctima ante las cámaras, simplemente no funcionó. El telón cayó. Las estrategias que antes confundían a la opinión pública, ahora solo exponían su desesperación. Todo el país comenzó a ver la diferencia entre un líder fuerte y un hombre acorralado que intenta evitar lo que ya es inevitable. La sala de audiencias se convirtió en un espejo para el mundo, mostrando el verdadero rostro de alguien que siempre creyó estar por encima de las reglas. Y con cada minuto que pasaba, se hacía más evidente que Trump no sabía cómo actuar sin control. El sistema que durante tanto tiempo lo había protegido, ahora comenzaba a responder, no con gritos, sino con la firmeza de la ley que se aplicaba. Y eso es algo que ninguna estrategia mediática, ninguna rueda de prensa y ninguna publicación en las redes sociales puede borrar.
La decisión de pasar inmediatamente a la fase de sentencia fue un golpe directo a la esencia de la defensa de Trump. Durante meses, si no años, todo su equipo jurídico construyó su narrativa en torno a aplazamientos, recursos y dilaciones. Era una guerra de desgaste, en la que el tiempo era su aliado. Pero esta vez, el tiempo se convirtió en su enemigo. El reloj de la justicia comenzó a correr en su contra, y el pánico fue inmediato. No era solo un proceso, era el colapso de un castillo de naipes, construido sobre la inmunidad, el poder político y el miedo. Desde el momento en que la jueza afirmó que no habría más espacio para aplazamientos, la estructura comenzó a derrumbarse. Y eso tiene un significado para todos los que siguen el caso. Demuestra que, aunque sea tarde, el sistema aún es capaz de levantarse. Todavía es posible ver que la ley se aplica de manera igualitaria. Todavía hay jueces que no se doblegan ante la presión política. Y eso es una señal poderosa. Es la reafirmación de que Estados Unidos, a pesar de todos sus defectos, todavía cuenta con mecanismos para contener los abusos de sus propios líderes. Para todos los estadounidenses que habían perdido la esperanza, esta escena fue un recordatorio de que la justicia es posible. Y para cada ciudadano del mundo que observa desde fuera, fue la prueba de que el poder, cuando se ejerce con responsabilidad, puede corregir sus propios desvíos. La reacción descontrolada de Trump no fue solo una explosión emocional. Fue una confesión involuntaria de culpa. Alguien inocente, alguien seguro de su integridad, no reacciona con furia ante una sentencia justa. La verdadera indignación se manifiesta con argumentos, con firmeza, no con gritos y amenazas. Pero Trump ya no tiene argumentos, solo tiene el instinto de supervivencia, de quien siente que el suelo se le escapa bajo los pies. Y en ese momento, cualquier máscara cae. Lo que vimos en ese tribunal fue eso, la máscara cayendo, la verdad emergiendo. Y por muy impactante que sea, también es liberador. Porque una sociedad que ve cómo sus líderes rinden cuentas es una sociedad que respira, que se reconecta con la idea de que todos somos, de hecho, iguales ante la ley. Y si alguna vez te has sentido asfixiado por esa sensación de impunidad constante, este momento también es tuyo. Porque cuando se hace justicia, aunque sea tarde, se curan heridas profundas, no borra el pasado, pero indica que el futuro puede ser diferente. Y eso es lo que creemos aquí, en este canal, que la verdad, incluso cuando molesta, es el primer paso para el cambio. Por eso seguimos firmes, mostrando los hechos, dando voz a quienes han sido silenciados y denunciando lo que intentan ocultar. Si quieres formar parte de este camino, si aún crees que la verdad importa, quédate con nosotros. Cada vídeo, cada historia contada es un acto de resistencia y tú eres parte de ello. La fuerza de un pueblo también se mide por su capacidad de reaccionar ante la injusticia. Y en ese tribunal, la reacción comenzó. La decisión de la jueza Karen Emergot tuvo un efecto inmediato en otras jurisdicciones. Los juicios que se estaban alargando por estrategias similares ahora se fijan en este caso como referencia. Es el llamado efecto dominó. Cuando un juez decide aplicar la ley con rigor, otros se sienten animados a hacer lo mismo. La jurisprudencia se fortalece, el sistema gana confianza y los abusadores pierden terreno. El miedo ha cambiado de bando. Trump lo sabe. Por eso su reacción fue tan agresiva, porque se dio cuenta de que este no es un caso aislado, es el comienzo de una nueva postura. Y para alguien que ha construido su trayectoria intimidando, amenazando y manipulando, enfrentarse a la justicia de verdad es algo aterrador, pero necesario, fundamental, porque solo así se construye una democracia sólida. Y si hoy estamos viendo este cambio, es porque muchos dijeron no al silencio, porque miles se negaron a normalizar lo absurdo. Y por eso este episodio no puede olvidarse. Debe registrarse, compartirse, discutirse. Debe ser recordado por aquellos que piensan que nada cambia.
porque el cambio ha comenzado, está sucediendo ante nuestros ojos, y tú eres parte de ello. Esa es la fuerza de la verdad. Incomoda, desestabiliza, pero al final libera. A medida que pasan los días y los acontecimientos se intensifican, crece la percepción de que lo que vimos en ese tribunal no fue solo un momento aislado, sino el comienzo de un colapso mucho mayor. La figura de Donald Trump, tan cuidadosamente construida a lo largo de décadas como símbolo de poder, influencia e impunidad, comienza a desvanecerse ante los ojos del mundo. El impacto de su reacción no se limita al ámbito jurídico, se extiende entre bastidores de la política, llega a los pasillos del Congreso, a las campañas electorales y a las conversaciones entre aliados que ahora se preguntan: ¿hasta qué punto vale la pena seguir defendiendo a alguien que ha perdido el control? Porque la explosión de Trump en el tribunal ha dejado de ser un acontecimiento jurídico para convertirse en una metáfora de algo mucho mayor, un imperio de influencia que se derrumba, una narrativa de invencibilidad que se desmiente en tiempo real, y con ello, el propio Partido Republicano, que durante tanto tiempo se mantuvo dividido entre la lealtad ciega y el miedo a las represalias, comienza a dar señales de fractura. Líderes que antes evitaban cualquier crítica, ahora se muestran incómodos. Algunos se callan, otros abandonan sutilmente la retórica de defensa, y los más estratégicos ya están reposicionando sus discursos, tratando de salvar lo que queda de su propia imagen pública, porque ahora, quien siga defendiendo a Trump, también defiende su colapso. El episodio de la audiencia se ha convertido en un hito, y cualquier intento de minimizarlo se asociará inevitablemente con la complicidad con el abuso. Las imágenes de ese día, los gritos, la amenaza al juez, los abogados expulsados, no desaparecerán. Se repetirán en vídeos, en titulares, en debates. Se convertirán en un símbolo. Y los símbolos moldean la percepción pública, moldean el voto, moldean el destino político de una generación. El colapso emocional de Trump es, al mismo tiempo, un colapso institucional, porque él era más que un presidente, era una idea, una promesa de que la fuerza, el dinero y la popularidad podían imponerse a la ley, y ahora esa promesa se está rompiendo. Eso asusta a mucha gente, pero también libera a quienes pensaban que nunca verían justicia, libera a quienes se callaron por miedo, libera a quienes fueron desacreditados por denunciar, porque ahora hay pruebas, hay registros, hay consecuencias, y cuando las consecuencias llegan a alguien como Trump, abren el camino para que otros también rindan cuentas. El tribunal se convierte en el espacio donde se da la vuelta al juego, donde los poderosos tienen que bajar la mirada ante una jueza que no retrocede, donde los gritos no cambian las sentencias, donde la verdad no se puede negociar. Y eso es lo que tanto molesta, porque este modelo de justicia no es el que Trump ha conocido en su trayectoria. Siempre ha utilizado el sistema como escudo, demandaba a quienes lo criticaban, manipulaba la opinión pública. Pero ahora, atrapado entre los muros de la ley, ya no tiene a dónde huir. No hay rueda de prensa que revierta lo que se ha registrado en acta. No hay ninguna publicación en las redes sociales que borre lo que se ha dicho bajo juramento. No hay ningún abogado que pueda arreglar lo que ha sido destruido por la arrogancia. Y la verdad, una vez revelada, no vuelve a la oscuridad. Por eso este caso es tan emblemático, porque no solo habla de Trump, habla de todo un sistema, de sus límites, sus fallos y sobre todo de su capacidad de reacción. La sentencia está marcada y aunque todavía haya dudas sobre su alcance, una cosa es segura: Trump no saldrá indemne, ya sea mediante el encarcelamiento, restricciones severas o un colapso político irreversible. Ya está siendo castigado. Y eso lo cambia todo, porque demuestra que los días de impunidad están contados, que los jueces ya no son rehenes del miedo,
que los ciudadanos ya no aceptan el silencio como respuesta. Y si tú eres uno de esos ciudadanos que sigue cada detalle, que siente la tensión en cada decisión, que todavía se emociona al ver que la verdad triunfa, debes saber que no estás solo. Aquí, en este canal, caminamos juntos. Con cada vídeo, con cada denuncia, con cada análisis profundo, reafirmamos que vale la pena creer, que vale la pena resistir, que vale la pena no rendirse. Así que quédate con nosotros. La siguiente página de esta historia ya se está escribiendo y tu presencia aquí es parte de ese cambio.